conferencia número 8 de la fase B, titulada El Fuego Sagrado. Esta conferencia tiene como objetivo que nosotros lleguemos a conocer cuáles son los pasos y también los requisitos para que ese fuego sagrado del Kundalini pueda despertar en nosotros o para que podamos alcanzar lo que es la iniciación. El trabajo comienza con la iniciación, el trabajo comienza con la prendida del fuego sagrado. Todo lo que nosotros hacemos antes de llegar a ese punto es como un preámbulo, es como un proceso de preparación, ¿sí? Para que cuando ya lleguemos a ese punto, pues iniciemos el verdadero trabajo, que es la creación de los cuerpos solares. Recordemos que esos cuerpos son los que nos van a permitir tener una presencia consciente en las diferentes dimensiones de la naturaleza, adquirir todo el vasto conocimiento que nuestro ser puede recibir en las diferentes dimensiones, ¿sí? En esos cuerpos se van a ir conjugando todo ese saber que vamos sacando del proceso de la muerte psicológica con todo ese proceso, toda esa sabiduría del ser que se va dando pues a medida que vamos conquistando esas distintas iniciaciones, ¿sí? Este camino es un camino maravilloso y debemos tener claro que inicia con la prendida del fuego sagrado. Por eso, desde que llegamos como simpatizantes de este conocimiento, debemos estar bien enfocados hacia dónde es que vamos, para qué es que estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué es que es necesario que estemos buscando estar despiertos instante en instante? ¿Por qué es que es necesario estar negándose a todos esos deseos del ego que uno en su estado pues dormido le parecen tan placenteros, tan tentadores, ¿verdad? Y la respuesta es justamente para que podamos convertirnos en seres superiores, para que salgamos de este estado caído, degenerado en el que estamos, y bueno, el proceso para que se dé esa transformación radical en nosotros está en que podamos convertirnos en iniciados y empecemos a avanzar en ese camino ascendente hacia lo que es la unión con nuestro ser. Entonces, bueno, hablemos un poquito de lo que es el fuego para llegar a comprender qué es esto del fuego sagrado del Kundalini. Realmente el fuego en sí es un elemento de la naturaleza, digámosle que muy maravilloso y muy misterioso. Realmente es algo como que uno percibe ese mismo fuego físico, uno trata de comprenderlo a profundidad y se da cuenta de que no es un elemento tan tangible incluso como son los otros, porque vemos el agua, ¿verdad? La podemos tocar, la podemos cargar de un lugar a otro. Vemos el aire, que aunque es intangible así, nosotros lo podemos tomar y meterlo en una bolsa y ahí tenemos el aire, ¿verdad? O lo metemos en un globo y ahí tenemos el aire. O la tierra, lo mismo. Pero el fuego no es igual. El fuego tiene pues esa fuente donde está ardiendo, pero el fuego en sí es como si estuviera en otra dimensión, porque nosotros no podemos tocar el fuego, no lo podemos agarrar el fuego en sí y llevárnoslo por ahí, a menos que nos llevemos a esa fuente que esté ardiendo. Es como si estuviera aquí, estuviera en una cuarta dimensión a la vez. Es muy interesante el elemento fuego. Sin embargo, este fuego físico que nosotros vemos es simplemente ya, digamos que un mero simbolismo de lo que es el fuego real, porque el fuego es un elemento increíble en la naturaleza. Todo lo que tiene vida es porque tiene fuego. Realmente el secreto de la vida, de todo lo que existe en el universo, está en el fuego, en ese fuego que reside en todo ser vivo, en cada cosa existente, porque este fuego es el principio de la creación. Realmente todo lo que ha sido creado fue creado porque a través del verbo un ser superior logró canalizar ese fuego creador, ese fuego sagrado, y le pudo dar vida a todas las cosas que pueden existir. Incluso el secreto de la divinidad está ahí en el fuego. Ustedes ven que a Dios se le representó con esa forma de fuego en muchísimos contextos. Y, por ejemplo, cuando en la Biblia se habla de Dios, muchas veces vemos que sus apariciones son como fuego. Que si el incendio en el Sinaí, cuando se le dieron los 10 mandamientos a
a Moisés, o que si está, por ejemplo, Juan de Patmos, cuando habla de ahí en el Apocalipsis, de ese ser que representa a Dios, decía que tiene una figura ardiente, así, con los ojos ardientes y la piel así como si fuera incandescente, porque realmente el fuego no es otra cosa que ese simbolismo de ese aspecto creador de Dios. Realmente todos los seres despiertos, todos los seres que han logrado no solamente prender ese fuego en su interior, sino también llegar a transformar ese fuego en algo completamente superior, llegar a condensar ese fuego en absolutamente todos sus cuerpos hasta que llegan a despertar el 100% de la conciencia. Esos seres autoconscientes son Dios en el universo, porque Dios es Dios es cada uno de esos seres que eran pues simples chispitas como somos nosotros ahora, pero que lograron transformarse a sí mismos en seres 100% conscientes. Entonces, todos esos seres, por ejemplo, autorrealizados, seres que ya tienen integrado su fuego, seres que tienen completamente desarrollado su verbo y que a través del verbo pueden proyectar ese fuego y crear, que existen en esta galaxia, se les conoce como el ejército de la voz, o se le conoce como el ejército de la palabra, o como la gran palabra, porque son ese conjunto de seres que una vez se va a dar una creación, tocan su trompeta, eso es simbólico, realmente es que usan el verbo para mantralizar y en ese mantra proyecta ese fuego sagrado y le dan creación a todo lo existente. Ese es ese ejército de la voz, ese ejército de la gran palabra, ese Cristo universal o cósmico al cual todos nosotros, pues, si tendríamos un poquito de conciencia, aspiraríamos a ser parte de esos seres, pues, superiores. Y lo bonito es saber que cada uno tiene en su semilla, en su interior, pues, la posibilidad de llegar a convertirse así en un ser superior, a poder desarrollar ese Cristo individual, que es ese fuego, porque el Cristo es fuego. La misma palabra Cristo viene del de Crestos, que significa es fuego. Entonces, ese Crestos crepita también en nuestro interior, pero en simiente, está es apenas latente ahí en esa semilla sexual. Hoy vamos a ver cómo es que nosotros podemos desarrollar ese mismo fuego que por ahí, por ejemplo, en la cultura hindú para allá, esos indostanes, le llaman la serpiente del Kundalini. Y es ese mismo fuego del Kundalini que debe despertar en nuestro interior. ¿Para qué? Para que podamos convertirnos también en seres cosmocratores, que también lleguemos a esos niveles de poder crear a través de nuestra palabra, porque ese Cristo es el Logos, es esa gran palabra que ha dado vida a todo lo que existe. Ustedes ven, por ejemplo, citando ahí ese texto sagrado que es la Biblia, cuando se habla cuando empiezan las narraciones del nacimiento de cuando vienen a hablar del Cristo en esos evangelios, cuando mencionan el Cristo, lo mencionan como el verbo. Y dicen que a través del verbo todo lo que fue hecho ha sido hecho, que el verbo era Dios, que el verbo era con Dios, ¿verdad? Y que sin él nada de lo que existiera pudiera haber existido. Y que entonces ese verbo se hizo carne. Y entonces ahí empiezan a hablar de la historia del Maestro Jesús que vino a enseñarnos el camino de la cristificación. Ahora en las conferencias de la fase B vamos a estar viendo más en detalle qué fue realmente lo que vino a hacer el Maestro Jesús, cuyo mensaje ha sido lamentablemente muy tergiversado por las religiones, por todos encargados de la fe, pero que para aquellos que se hagan ojos para oír, oídos para escuchar y puedan leer y puedan comprender ese lenguaje simbólico en el cual está encriptado la misma vida y obra y pasión del Maestro Jesús, van a comprender que Él vino a enseñar el camino del Cristo y el hecho de que nosotros todos debemos llegar a esa cristificación. Entonces, ese logos, ese verbo, pues es ese Cristo, ese fuego sagrado que a través del verbo se puede manifestar para que haya creación. No sé si en algún momento alguno de ustedes se ha cuestionado ¿Cómo fue que se llegó a crear todo? ¿Cómo se crean tantas cosas en el universo? O sea, que es un universo tan maravilloso, lleno de galaxias, llenos de planetas, esos planetas llenos de vida, ¿verdad? Llenos de muchísimas especies diferentes. Bueno, ¿y cómo fue que
que vino todo eso a la creación, pues ahí vemos, ahí tenemos el secreto. Es a través del verbo proyectando ese logos que es el Cristo o ese fuego, que uno de estos seres o un conjunto de estos seres ya totalmente desarrollados conscientivamente, pues él hace, digamos que sí, que se den sí un desdoblamiento, porque son seres que ya tienen integrados en sí sus dos partes, su polaridad femenina y su polaridad masculina. Pasivo y activo ya lo tienen integrado en sí mismos, o sea, son seres plenamente completos. Y cuando van a hacer una creación, pues desdoblan esas dos partes de sí y esas dos partes se unen. Obviamente es una unión sexual que se da porque toda creación tiene un origen sexual. Para que haya una creación debe darse la cruz, ¿sí? La unión del falo y el yoni, y de esa unión sexual surge esa tercera fuerza que es el fuego, ¿sí? Y entonces cuando surge ese fuego en ese ser, entonces él lo proyecta a través del verbo y ahí se da la creación en cualquier cosa en el universo. Pero ese fuego, así como crea, también tiene la capacidad de destruir. Ese fuego sí es proyectado para llegar a destruir alguna cosa que ya no tiene para qué seguir siendo. Pongamos que hay que destruir una raza, por ejemplo, como en este momento va a pasar, o hay que destruir algún planeta o lo que sea necesario que designen la ley divina que ya es momento de que se destruya, pues también ese verbo tiene la capacidad de destruir. Si extrapolamos eso a nuestro mundo interior, pues podemos comprender que es con ese fuego con el cual nosotros vamos a crearnos a nosotros mismos cuando aprendemos a canalizarlo correctamente, obviamente luego de haberlo despertado, y que es también con ese fuego con el que vamos a lograr destruir toda la inmundicia que esté en nuestro interior, porque son lo que son nuestros defectos psicológicos más pesados, o lo que se le conocen como los yoes causa, las cabezas de legión o las raíces de todo el ego, de donde surgió todos los detalles que ahora conforman nuestra psiquis, son defectos psicológicos muy pesados y están muy arraigados allá en las profundidades, en la más oscura tiniebla en nuestro interior, y para llegar a eliminar esos yoes causa vamos a necesitar de ese Cristo, de ese fuego sagrado plenamente desarrollado en nosotros. Entonces, como ustedes pueden ver, como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo, así como Dios tuvo que fecundar las aguas de ese caos en el que se encontraba, por ejemplo, el universo, cuando se iba a crear este universo, y lo fecundó así, con ese fuego, y de ahí empezó la vida en este universo que por ahí los científicos le llaman, el Big Bang. Realmente fue un proceso de creación de estos seres superiores que esas aguas caóticas del universo, pues las fecundaron con ese azufre, con ese fuego sagrado, y ahí se dio la creación. Resulta que, como les digo, como es arriba es abajo. Entonces, ese mismo caos existe dentro de nosotros en nuestro sistema seminal. Ahí está nuestro caos espermático. Y a nosotros nos toca hacer exactamente lo mismo. Debemos aprender a fecundar esas aguas de nuestro caos interno para que pueda surgir ese universo interior, ¿sí? Para que podamos desarrollar todas esas partes. Nosotros somos un cosmos en miniatura o un microcosmos, pero en semilla, o sea, latente ahí, guardadito, dormidito. Es cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo de creación interna, cuando todo ese universo interior se empieza a expandir y se empieza a desarrollar. Podríamos decir que cuando se llega a prender el fuego sagrado es como si internamente se diera un Big Bang y entonces empieza todo a expandirse, entonces empieza la creación, empieza un proceso de destrucción de todo lo caótico, ¿verdad? De todo eso que es negativo, más aceleradamente, porque ese fuego tiene capacidad de eliminar con más poder todo eso impuro y asimismo de creación interior, porque ese fuego es un fuego purificador, ese fuego transmuta todas las cosas llevándola a la perfección. Ustedes ven que antiguamente si querían purificar, por ejemplo, algún metal, pues lo pasaban por el fuego. Que había algo de oro, pero estaba contaminado con no sé qué, lo pasaban ahí por ese fuego ardiente y eso salía de por ahí puro y limpio. Ese es el poder del fuego. Y eso mismo hace dentro de nosotros. Ese fuego nos purifica. Sin embargo, debemos de reflexionar es dónde en nosotros está ese fuego. ¿Ok?
pero es que yo no lo he sentido ese fuego, ¿cómo así? ¿Cómo que hay fuego dentro de mí? ¿No me estaría yo quemando? Bueno, realmente es que nuestro fuego, ese fuego sagrado, donde tiene su habitáculo es en el agua. Por esa razón tengo aquí como esta imagen de esta agua con este fuego encima, incluso astralmente se lo pueden a uno mostrar así, el agua y encima del agua ahí, como si fuera en lugar de agua un combustible y un fuego ardiendo. Ese es el fuego sagrado, porque tiene su habitáculo en el agua. Ahora, ¿por qué nosotros no percibimos ese fuego? ¿Por qué no tenemos ese fuego creador? ¿Por qué no nos transformamos en seres superiores? Pues porque todo el tiempo nosotros estamos derramando esas aguas internas. Y nuestras aguas internas es nuestro semen, nuestra energía creadora sexual. El hombre, por ejemplo, cuando eyacula, ahí derrama toda su agua. Y hablamos, por ejemplo, de la parte sexual, pero nosotros tenemos distintas energías dentro de nuestro cuerpo que a través de la fornicación mental, emocional, motriz, a través de la palabra desordenada y innecesaria, ¿verdad? Y a través de las acciones mecánicas innecesarias vamos botando nuestra energía, pero la más, digamos que la primordial es la energía creadora sexual, que entonces en ese momento en el que se llega al orgasmo y la eyaculación se pierde esa agua espermática, esa agua sagrada, esa agua lustral, como le llamaban los alquimistas antiguamente. La mujer cuando llega al orgasmo, igualmente, aunque no ve, aunque se da en algunos casos, hay mujeres que llegan a ver una eyaculación, pero es muy raro que se da, pero aunque la mujer no vea nada salir en el momento de tener un orgasmo, sí siente algo que se está perdiendo, sí siente esos movimientos peristálticos que están expulsando algo en el momento en el que se atiende al orgasmo. Lo que pasa es que esta agua en la mujer o esta energía es, digamos que más sutil, es más etérica que la del hombre, que sí se llega a convertir en ese esperma espeso. Pero igualmente la mujer, cuando llega al orgasmo, igualito, o sea, exactamente igual, está perdiendo sus aguas internas. Y cuando perdemos las aguas, mujeres y hombres, llegando al orgasmo y la eyaculación, pues ahí se nos va todo el fuego y quedamos nosotros internamente en tinieblas. La causa de que nosotros estemos ahora mismo en este estado de oscuridad interior, de terrible oscuridad interior, es que hemos venido desde hace quién sabe cuantísimas existencias botando y sacando esas aguas de nuestro cuerpo por mero placer, pues simplemente para divertirnos, simplemente porque nos dejamos convencer de que esa sensación tan efímera, incluso que se siente al botar esa energía a través del orgasmo y la eyaculación, era el sentido de la vida, que eso era lo mejor del mundo, que eso era lo más deseable. Y la verdad es que no nos estábamos dando cuenta que nos estábamos perdiendo nuestra vida, nuestra vitalidad, estábamos perdiendo eso que tiene la capacidad de transformarnos en seres superiores. O sea, nos dejamos engañar y por gusto hasta estas alturas todavía ahí seguimos botando esas aguas. ¿Y cómo entonces vamos a poder llenarnos de ese fuego? ¿Cómo vamos a poder incluso llegar a despertar ese fuego si el fuego está encerrado allí, en esas aguas? Entonces hay que dejar de derramar esas aguas. La castidad es el fundamento de esta obra. El inicio de todo esto es la castidad. Si nosotros queremos llegar a transmutar esas fuerzas sexuales, primero debemos de ser castos y no derramar ni una sola gota de semen, ni una. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse a trabajar seriamente para eliminar el yo fornicario. ¿Cuál es el yo fornicario? Ese yo en nosotros que todo el tiempo anda sacando la energía sexual fuera de su cuerpo, a través de la masturbación, a través del sexo con alguna pareja o a través de las poluciones nocturnas o sueños húmedos, como también le hablan o le llaman. Cada vez que nosotros expulsamos energía, estamos fornicando. Entonces, debemos de llevar a la meditación reflexiva, ponerle, si queremos hacer este trabajo, es necesario que le pongamos una disciplina de trabajo, de muerte, a los distintos detalles de la fornicación, a todos los detalles que me llevan a la fornicación, los detalles emocionales, los detalles a nivel de la mente, los detalles a nivel del cuerpo, las distintas prácticas que hacemos y que nos precipitan
a lo que es la fornicación, o sea, hay que trabajar muy duro, lo que es la masturbación con todos sus amigos, con todos sus aliados, hay que trabajar muy duro en todos esos yoes que no nos permiten ir a una práctica de suprasexo y tener éxito, o sea, que siempre nos precipitan a tener una caída sexual. Hay que trabajar en todos esos yoes, todas esas impresiones que no transformamos, todo ese yo incubo, ese yo subcubo, que nos están haciendo tener poluciones nocturnas. Hay que trabajar muchísimo lo que es el instinto, ese instinto animal, todas esas sensaciones que están grabadas en el instinto de orgasmo y de eyaculación deben de ser borradas, porque mientras esas sensaciones estén vivas allí, cada vez que nosotros vayamos a practicar el sexo, esas sensaciones se van a activar y nos van a sobreexcitar y nos van a precipitar a una caída sexual. Entonces, es necesario que empecemos a eliminar todas esas sensaciones que están grabadas allí para que tengamos el poder, para que tengamos la castidad, o sea, el poder de ir a la práctica de sexo y transmutar siempre esa energía. Jamás bajo ningún concepto, derramar esa energía, que podamos activar ese fuego sexual con la pareja, que podamos llegar a esa penetración y que logremos siempre hacer ese proceso de transmutación, siempre el proceso de transmutación, o sea, llenarnos y llenarnos de la energía. Cada vez que caemos en la fornicación, cada vez que se da una caída sexual, pues el fuego, esa energía desciende. Y no podemos entonces llegar nunca a hacer este trabajo. Este trabajo de creación a través del sexo realmente es un trabajo alquímico. A este trabajo incluso se le llama la alquimia sexual. Esa alquimia medieval, de la cual por ahí quedan las historias de esos grandes alquimistas que buscaban pues encontrar la piedra filosofal, el elixir de la larga vida, transformar el plomo en oro, y que tenían pues tres elementos principales, lo que se le conoce también como la tría prima, a través de los cuales ellos iban a hacer esa gran obra, iban a llegar a convertir el plomo en oro, iban a desarrollar ese elixir de la larga vida, iban a hacer todo eso. Esos tres elementos eran el mercurio, el azufre y la sal. Lo interesante es saber que esos tres elementos están dentro de nosotros y necesitamos purificarlos, necesitamos llevarlos y como a su, ¿cómo les puedo explicar? A su forma básica, primordial, digámosle así, para que se pueda unir esos tres elementos dentro de nosotros y que se dé la creación. El primero de estos elementos es el mercurio. El mercurio no es otra cosa, como lo veían los alquimistas, que esas mismas aguas lustrales, lo que es nuestro esperma, lo que es el semen en la mujer y en el hombre, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que lo primero que necesitamos es la castidad, porque necesitamos aprender a acumular esa agua dentro de nosotros, a dejar de sacarla fuera de nuestro cuerpo. Sin embargo, al principio, esas aguas o ese mercurio no está limpio, no está puro. ¿Por qué? Bueno, y lo veíamos en la conferencia 4 de la fase B, por la misma fornicación, porque estamos todo el tiempo dejando que estos defectos psicológicos que cargamos dentro se manifiesten y nos ensucien esa agua. Por la fornicación, esas aguas internas o esa energía sexual en nosotros está como putrefacta, como hasta maloliente. Ustedes se desdoblan, por ejemplo, astralmente y piden ver sus aguas, y cuando ustedes ven el agua en el astral, ustedes pueden ahí darse cuenta de cuál es el estado interior de su energía. Lo más común, o sea, no se vayan a alterar, a asustar ni nada por el estilo, porque es ni a tampoco ¿cómo se llama? A caer en lástima de sí o en pesimismo, porque es lo más común que cuando nosotros queremos empezar este trabajo, encontremos que esas aguas están en el peor estado. Nos podemos ver en el astral, por ejemplo, bañándonos en un río de agua sucia o caminando entre charcos de agua toda sucia, o que el agua de la ciudad está toda maloliente, está putrefacta. Así es como está el agua de esa ciudad interior. Está, pues, en pésimas condiciones. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en la muerte psicológica, vamos limpiando esas aguas. Les decía en la conferencia 4, cuando vimos el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios, veíamos justamente de este elemento alquímico, que es nuestra energía creadora sexual,
¿Cómo lo vamos a ir transformando con el trabajo de la muerte? Vamos a ir pasándolo de negro a blanco, o sea, después vamos a poder ver en el astral agüitas limpias, agüitas ya claritas, sí, hasta blancas se podrían llegar a ver. Y luego, si profundizamos en el trabajo de la muerte, si profundizamos en ese trabajo de muerte en marcha, de equilibrio de los centros, estar muriendo de instante en instante para evitar que esos yoes nos lleven al mal gasto de la energía de los centros y que por lo tanto dejen de robar la energía del centro sexual para que estos sigan funcionando, y también que sigamos trabajando para eliminar la fornicación, para ya no perder esas aguas, porque lo que más le ensucia es la fornicación, pues esa agua va a pasar a un nivel todavía más elevado de pureza, que es el mercurio amarillo. Y ya cuando esas aguas pasen a ese mercurio amarillo, entonces nos empiezan a soltar una serie de pruebas que se le llaman pruebas de fuego, para ver si ya podemos, ya tenemos el temple para prender el fuego sagrado y que empiece el camino iniciático. Ahora, algo que hay que saber, para llegar a ese mercurio rojo, que es ya el fuego sagrado, que es el nivel pues ya de pureza que se necesita para iniciar el trabajo, se necesita estar transmutando la energía sexual con una pareja estable del sexo opuesto. O sea, las personas solteras tengan claro que no pueden llegar a prender el fuego sagrado, porque se necesita ya la práctica sexual. Una persona soltera puede llevar su mercurio máximo amarillo. Sin embargo, una persona que está soltera debe luchar para llevar su mercurio a amarillo. ¿Para qué? Para que haga los méritos para que le den una pareja, para que su ser le asigne una pareja que también esté en el mismo trabajo, que también esté en la misma tónica, y que ambos entonces se puedan colaborar ya para entrar y avanzar en el camino iniciático. Pero si la persona ya tiene pareja, pues ahí hace sus esfuerzos, llega sus aguas amarillas y entonces puede pasar a prender el fuego sagrado. Vamos a hablar ahora también un poquito más de ese proceso. Pero entonces el mercurio es lo primero que se necesita, que acumulemos esas aguas, que dejemos de botarlas y que empecemos a purificar ese mercurio. Ahora, esas aguas espermáticas o ese mercurio necesitan ser fecundados por el segundo elemento alquímico, que es el azufre. ¿Y el azufre qué es? El azufre es el fuego del kundalini, el fuego que va a fecundar ese mercurio para que entonces se pueda dar la creación. Y ese fuego que nosotros necesitamos, o ese azufre, ahora mismo se encuentra atrapado en cada uno de nuestros yoes o cada uno de nuestros deseos. Ustedes ven que cuando se siente un deseo, o sea, cuando se manifiesta un yo, eso es como un fuego que lo quema a uno. Y entonces si uno aprende a negarse a ese deseo, observando al yo y pidiendo muerte, madre mía, elimíname este deseo, elimíname esta sensación, elimíname este sentimiento, lo que me está proyectando en la mente ese yo para que lo deje actuar, todo eso lo vamos eliminando, nos hacemos dueños del fuego. ¿Por qué? Porque nos negamos. Contrario a cuando uno siente el deseo y actúa de mala voluntad, cede ante el deseo, entonces el deseo lo quema a uno. Y va uno y sintió el deseo y va y la hace, ahí ya, perdió todo el fuego. Y se vuelve uno esclavo del deseo entonces, porque mientras más uno cede y cede ante el deseo, más se crece ese yo, más se crece ese deseo, coge más fuerza, ese fuego como que es como cuando se manifiesta, como que quema más, y así mismo siendo uno como más débil y más débil ante el deseo. ¿Cómo empezamos a ganar esa batalla? Pues negándonos, aprendiendo, cogiendo ese temple, trabajando ese yo de la mala voluntad. Cuando uno siente ese deseo hay que ponerse a morir a todo lo que se manifieste, porque lo que se rescata de allí es el Cristo. Es ese fuego que necesitamos para transformarnos en seres superiores. Por eso decía el Cristo, niégate a ti mismo. ¿Quieres hacer el trabajo? ¿Quieres seguir al Cristo? Bueno, empieza por negarte a ti mismo. Y entonces luego que toma tu cruz, que es practica el sexo, porque la cruz es un símbolo netamente sexual. Es la unión del falo con el útero, ahí, y esa inserción, ese cruce, es la cruz sagrada. Y sígueme, decía el maestro, que bueno, que ya tiene relación con el tercer elemento alquímico, que es la sal, porque la sal está relacionada con lo que es el sacrificio por la humanidad. ¿Por qué está relacionada con lo que es el sacrificio por la humanidad? Porque cuando uno se sacrifica por otros, a uno internamente le pagan, o sea, internamente a uno le dan su salario. Realmente la palabra sal viene de salario, porque en un tiempo de la antigüedad la sal era muy valiosa y a las personas le pagaban con sal por sus servicios, y de ahí viene el término, por ejemplo, salario.
Y es que realmente la sal es ese mérito, es esas obras que uno hace en favor de la humanidad que a uno se la pagan con dharma, que incluso a veces uno está haciendo un trabajo de sacrificio por la humanidad e internamente ve que le pagan con sal. Cuando uno está haciendo como todo este proceso alquímico, uno ve simbólicamente que le pagan con sal y eso le permite entonces hacer esa mixtura o esa mezcla interna de este mercurio, de este azufre y de esta sal para que entonces empiece a haber un proceso de creación, para que se prenda ese fuego sagrado del Kundalini. Porque el de azufre fecunda el mercurio, ¿cierto? Pero se necesita de la sal porque la sal es la que coagula y fija esos dos elementos en la columna vertebral. La sal nos da los méritos del corazón y ese Kundalini asciende de acuerdo a los méritos del corazón, o sea, de acuerdo al trabajo material físico que estamos haciendo en los 3 factores para la revolución de la conciencia y en ese amor que estamos demostrando al entregarles a todos los hermanos de la humanidad el conocimiento para que ellos también tengan las herramientas claras, precisas, para que si quieren hacer ese trabajo interior, pues sepan cómo. Sin muchas darles vueltas, sin mucha teoría, sin muchos conceptos, sin mucho espérate que yo te digo después, sin mucho no, que tú no estás preparado, no, claro, preciso, conciso, que ya no estamos para perder el tiempo, estamos ya en un momento de final de raza, o sea, ya estamos buscando a ver quiénes nos queremos salvar, quiénes queremos hacer algo en esta vuelta porque esto se está acabando. Entonces ya no hay tiempo para rodeos, ya estamos para entregar el conocimiento tal cual, para que si hay alguien por ahí que tiene ese anhelo espiritual y dice, sí, yo quiero salir de esta rueda, ya yo quiero autorrealizarme, ya yo quiero liberarme, pues sepa cómo y ya lo tenga ahí clarito. Y ahí están, el trabajo es mezclar esos 3 elementos alquímicos dentro de sí y esos elementos se obtienen con el trabajo de los 3 factores. Morir, ¿verdad? Nos da el mercurio. El nacer nos va a permitir condensar esa agua, energía sexual, y el sacrificio por la humanidad nos va a dar la sal. Entonces se va a dar esa mezcla cuando uno se une, cuando uno está ahí internamente en el aparato sexual de uno hay un laboratorio sexual. Allí trabaja u oficia, porque allí nuestro cuerpo es un templo. Bueno, lo vamos a ver incluso en una conferencia de FACB. Nuestro cuerpo es un templo y allí la parte sexual es la parte más sagrada, es el altar de ese templo, donde allí se dan las creaciones, todo lo superior. Allí es donde están todas esas chispitas liberadas de conciencia, que todos esos feligreses que van a atender a ese ritual, se unen allí para que entonces en ese acto de samadhi puedan ascender al cielo. Eso es realmente una representación de la práctica sexual. Y en ese templo oficia ese tercer logos, que es el Espíritu Santo. Y allí, ¿qué es lo que se da? Un trabajo alquímico. Es también como que tú digas un laboratorio interior, donde se da esa mezcla. Ese azufre se mezcla con el mercurio, esa sal los fija y los coagula, y eso asciende por la médula espinal hasta el cerebro, despertando estos centros superiores que están dormidos en la humanidad. Y este fuego cuando asciende, pues despierta esos centros superiores y ese excedente que va quedando en ese proceso de transmutación se va condensando en la médula espinal, creando los diferentes cuerpos existenciales del ser. Regeneramos primero el cuerpo físico, el cuerpo vital, y luego se empieza entonces a condensar esa energía ya para crear cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, que no son más que azufre, mercurio fecundado por el azufre. Eso es lo que son esos fuegos, o energía creadora sexual fecundada por esas esencias que nosotros vamos liberando, esas chispitas divinas de fuego que vamos liberando cada vez que pedimos muerte, algún defecto psicológico que hemos observado y comprendido a nuestra Madre Divina. Entonces es el maravilloso proceso alquímico. Aquí es donde está el secreto de los grandes alquimistas explicados aquí en un video. Realmente ahí está esa tría prima y está todo ese proceso maravilloso que nos va a llevar a transformar este latón, ¿cierto? De la personalidad en el oro del espíritu, ¿sí? Este plomo de la personalidad, de esta personalidad grotesca, llena de yoes, llena de debilidad, de ignorancia, de oscuridad, a través de este proceso alquímico interno, que ustedes ven que es un proceso sexual, por eso alquimia sexual, lo vamos a poder llegar a convertir, a transformar en el oro del espíritu. Porque nosotros vamos a crear estos cuerpos solares en la primera montaña, que lo vamos a ver en la conferencia 10
11 y 12 vamos a estar hablando de las 3 montañas de la iniciación. Entonces, la primera montaña, con este proceso alquímico, naciendo espiritualmente, muriendo psicológicamente, sacrificándonos por la humanidad, vamos a crear los cuerpos solares. Pero luego esos cuerpos solares hay que transformarlos en cuerpos de oro puro. ¿Por qué? Porque el Cristo que va a nacer en nosotros, iniciando esa segunda montaña y que se va a ir desarrollando, debe llegar a vestirse y debe tener una vestidura afín para el Rey de Reyes. Entonces, esos cuerpos solares hay que llegar a convertirnos en cuerpos de oro en la segunda montaña y el proceso es exactamente el mismo. Claro, ya a otros niveles, porque ya un Cristo pues tiene un nivel mucho mayor para morir, tiene un nivel mucho mayor para nacer y un nivel mucho mayor para sacrificarse por la humanidad, porque ya tiene muchísima conciencia. Cuando un Cristo habla, eso llega directamente a la conciencia de las personas que lo escuchan. Pero exactamente es el mismo proceso, que vamos a transformar esos cuerpos en cuerpos de oro. Entonces, ¿cómo inicia todo? Despertando el fuego sagrado. Ahí está, esa es la clave. Y bueno, creo que ahí en la explicación quedó claro cómo vamos a despertar el fuego sagrado. Si no les está quedado claro, por favor me preguntan cualquier detalle, que el punto es que esto quede lo más claro, que ustedes si así se animan, sepan qué es lo que tienen que hacer para llegar a despertar ese fuego sagrado. Ahora, ese fuego sagrado también se le conoce como la serpiente Kundalini, serpiente que está enroscada en la base de nuestra columna vertebral 3 veces y medio. Como estuviera enroscada en sí misma 3 veces y medio, ahí en la base de la columna. Es una serpiente energética, es una serpiente de fuego, pero está ahí dormidita, latente en todos los seres humanos, porque como todo el tiempo estamos sacando nuestras aguas, no hay ninguna fuerza, no hay ningún poder que la despierte. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar la muerte, a buscar la castidad, a equilibrar nuestros centros, cuando empezamos a transmutar nuestra energía sexual con una pareja estable del sexo opuesto y a sacrificarnos por la humanidad, entonces eso va generando una fuerza que los alquimistas llamaban el vitriolo. Y ese vitriolo es ese elemento, digamos así, que empuja, que achuza a esa serpiente para que despierte. Y cuando esa serpiente despierta, entonces rompe, tal cual, incluso las personas hasta pueden llegar a experimentar una pequeña incomodidad ahí a nivel de lo que es el coxis cuando llega a despertar la serpiente, porque en la mayoría de la humanidad este orificio que se le conoce como el tríbeni, que está ahí como que, digamos que entre el coxis, sí, en esa área del coxis por ahí, entrando hacia lo que es la médula espinal, hay un orificio que en la humanidad está herméticamente cerrado. Porque cuando se cerró, pues cuando salimos del Edén. Y ahí cuando pusieron esos 2 querubines con esa espada que evitaban que el hombre regresara nuevamente al Edén, pues eso es lo que representa ahí ese orificio. Porque justamente en ese orificio es donde intersectan, donde cruzan los 2 conductos conocidos como Ida y Píngala. Ahí es donde intersectan. Entonces justamente son esos dos querubines, simbólicamente se representan como querubines, internamente son 2 conductos energéticos que están ahí y que ese orificio ahora está herméticamente cerrado. Pero cuando estamos purificando el mercurio, trabajando en los detalles en la muerte psicológica, transmutando nuestra energía sexual, ya logrando castidad, un cierto grado de castidad que se necesita para alcanzar este punto y sacrificándonos por la humanidad, entonces ese vitriolo empieza a chuzar esa serpiente, ya despierta y rompe ese tríbeni y ya sí puede empezar a ascender. Nosotros tenemos en la columna vertebral ¿cómo le podríamos llamar? Un conducto que se le conoce como el susumna. Por ese conducto asciende la energía sexual, esa agua, de aquellas personas que aún no han aprendido el fuego sagrado, o sea, que tienen su pareja, están transmutando, pero aún no han logrado el nivel de pureza del mercurio, ¿verdad? No han logrado el nivel de liberación de azufre necesario, el nivel de sal necesario, o sea, de sacrificio por la humanidad. Entonces, cada vez que transmutan, esa energía sube por el susumna, le va ayudando ahí a regenerar un poquito las neuronas, les va ayudando con un poquito de la vitalidad, de regenerar incluso un poco el aparato sexual, pero ese no es el fuego sagrado. Cuando despierta ese fuego sagrado del Kundalini, entonces ese fuego sube, rompe el tríbeni y asciende por un conducto mucho más fino que está dentro del susumna, que aquí está, en esta imagen está como en este rojo, y ese se le llama el Nadi Chitra.
por ahí es por donde uno asciende, es ese hilo sagrado, ese hilo de oro que asciende por la columna vertebral. Y es ahí, en ese Nadi Chitra, donde se van a ir creando los cuerpos. A medida que ese mercurio rojo, ese fuego sagrado, asciende por ahí, llega, cada vez que transmutamos, llega al cerebro, ¿verdad? Y entonces se va condensando en cada una de las vértebras de la columna lentamente. Es un proceso gradual y lento, y ahí se va condensando en cada una de las 33 vértebras del cuerpo físico. Ahí ya sería una primera iniciación, luego en las 33 vértebras del cuerpo vital sería esa segunda iniciación. Y miren que todo esto incluso tiene relación con aquello, por ejemplo, de que el Cristo transformó en las bodas de Caná, o transmutó, lo que se dice también, el agua en vino. ¿Y qué significaba eso? Pues eso, toda la vida del Maestro Jesús tiene un significado esotérico. Y en torno a esto es exactamente eso, es transformar esa agua, que es nuestro semen, en ese vino sagrado, que es esa energía sexual transmutada por ese fuego sagrado, que ya es un mercurio rojo, por eso se les representaba como el vino. Ese es ese vino sagrado del Cristo, que ya empieza a ascender por la médula espinal. Y bueno, cuando esa serpiente despierta, es cuando se dice que ya prendió el fuego sagrado del Kundalini. Es un proceso que se vive internamente cuando se pasan esas pruebas de fuego de la que se hablaba en la conferencia anterior. Ya esos átomos solares y lunares que están en el sistema seminal hacen ese contacto en el Triveni. En ese momento, entonces, por esa inducción eléctrica, despiertan una tercera fuerza, que es ese fuego sagrado del Kundalini. Entonces, cuando se libera esa energía, entramos en el camino de la iniciación. O sea, que cuando se da ese proceso, internamente se vive la iniciación. Se da una ceremonia en la cual nuestro ser, porque las iniciaciones las recibe nuestro ser, nuestro Padre, no nosotros, gracias a Dios. Imagínense uno dormido, esta personalidad toda decadente, adornándose con iniciaciones. No, las iniciaciones son del ser. Entonces el ser recibe la iniciación y recibe una pequeña espadita de plata que nosotros después nos ponemos aquí en el cinto derecho. Y con la cual tenemos que luchar para que la logia negra no nos la quite. Una espadita que al principio, cuando se empieza la iniciación, es pequeñita, o sea, tiene como la empuñadura y apenas el largo de la hoja es como de unas 2 vértebras de la columna, que es lo que se condensa en esa primera práctica sexual en que se prende ya el fuego sagrado. Entonces tiene más o menos ese tamañito, 2 vértebras. Ya cuando la persona continúa con su proceso de transmutación sexual, de ahí en adelante, pues esa espada va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo a medida que vaya avanzando en las distintas iniciaciones. La persona, sobre todo si uno es un poquito humilde, le permiten traer el recuerdo de esta experiencia y la persona se puede hacer consciente de que ya, que prendió el fuego. Hay personas que pasan por el proceso y no traen el recuerdo. Entonces les toca preguntar internamente, les toca salir consciente, mirarse en el cinto a ver si ya tienen la espada. Entonces, si ya tienen la espada, pues ya la tienen. Y si no la tienen, pues no la tienen. Pero bueno, mientras más humildes aprenda a ser la persona, mientras más aprenda a callar, porque todo esto debe mantenerse en hermético silencio. Como les decía, estas no son cosas para venir a adornar una personalidad, sino que son cosas del ser. Avances que va ganando el ser, porque al final el ser es el que hace el trabajo. Uno lo único que hace es poner alguito ahí de voluntad, y a veces ni hasta tanta. Y uno pone alguito de voluntad y pide muerte, alguito de voluntad y se niega el deseo de fornicar por el trabajo de creación de los cuerpos, de eliminación de los yoes, incluso hasta el trabajo de sacrificio por la humanidad. Es el ser que lo hace. Uno pone la voluntad de sentarse aquí y decir, bueno, vamos a dar la conferencia, pero al final es el ser quien nos da el ánimo, quien nos da las comprensiones, quien nos da la motivación para hacer el sacrificio. Y bueno, el ser va recibiendo esas distintas iniciaciones. Una vez que ya se ha aprendido el fuego sagrado, como les decía, la persona sigue trabajando en sus 3 factores, cada vez con más empeño, ¿verdad? Cada vez con más compromiso, porque ya empezó la obra de su ser, ya empezó el trabajo para su propia autorrealización. Entonces, cada vez que transmute su energía sexual con su pareja, obviamente sin caídas sexuales, en castidad, en fidelidad y en amor, pues va condensando ese fuego sagrado en ese Nadi Chitra.
¿sí? Y va creando esos distintos cuerpos. Las primeras, les decía, cuando se condensan las primeras 33 vértebras, se llega a regenerar el cuerpo físico. No lo creamos porque ya lo tenemos creado, ¿sí? Pero está en un estado caído. Lo pasamos de lunar a solar. Y esa es la primera iniciación de misterios mayores, lo veíamos en la conferencia pasada. Luego regenera el cuerpo vital y luego de que regenera el cuerpo vital, que es la segunda iniciación, pues ya empieza con el proceso de creación, ya viene a crear el cuerpo astral, exactamente lo mismo, llenar las 33 vértebras del cuerpo astral, luego crea su cuerpo mental, luego crea su cuerpo causal. Cuando ya está a ese nivel de crear cuerpo causal, ahí se le presenta la decisión del camino. Si va a tomar el camino del nirvana, o si va a tomar el camino directo que le va a llevar a la segunda montaña, al nacimiento del Cristo y avanzar hacia lo que es la autorrealización. Obviamente, para que llegue a tomar camino directo, tiene que venir con mucha revolución. La gran mayoría de los que alcanzan esas alturas terminan traicionando al Cristo y tomando el camino del nirvana, el cual los deja estancados en el trabajo interior en un nivel, pues, de hombre. Ángel a lo más, pero ya para alcanzar niveles más elevados y alcanzar lo que es ya convertirnos en seres absolutos, pues implica que tomemos ese camino difícil, estrecho y angosto, que es el único que nos va a llevar de regreso al Padre, que es el camino directo. Entonces, si la persona toma el camino directo, pues se une, ya habiendo creado su alma humana, que está sintetizada en ese cuerpo causal, porque son esos 5 cuerpos inferiores, y que está en nosotros a la altura de la laringe, en la columna, pues toma camino directo y se une con el cuerpo búdico, que es nuestra alma divina. Y de esa unión entre lo humano y lo divino, que es lo que se le conoce como el matrimonio perfecto, nace esa fuerza, nace ese fuego del fuego, esa llama de la llama, que es ese Cristo interno, que debe nacer en nosotros. El fuego que se prende, o ese fuego sagrado del que hemos estado hablando hoy, que se prende a inicios de la primera montaña de la iniciación, es un fuego tenue en comparación con el poder, el crepitar de ese fuego, del fuego que es el Cristo, que es ya la asignatura astral del fuego, que en la alquimia se le conocía como el magnesio de la alquimia, que es el que viene ya a hacer ese proceso final de purificación. Ya ese Cristo, que también se le conoce como el niño de oro de la alquimia, como les decía, es el que viene a culminar pues ese trabajo de levantarnos, ya viene a convertir esos cuerpos en cuerpos de oro puro, luego en cuerpos de luz para que podamos ya unirnos a nuestro ser, viene a acabar con lo que es el mercurio seco y el azufre arsenicado, que son esos yoes causa y todo ese fuego carnal bestial que se encuentra en lo más profundo de nosotros, en ese órgano condartiguador que tenemos. Entonces el Cristo viene a hacer ese trabajo titánico, o lo que también se le conoce como el apocalipsis. Apocalipsis lo que significa es fin por el fuego. Entonces ese fuego que es el Cristo viene a dar fin a toda esa inmundicia que queda en nuestro interior, porque aunque hacemos un trabajo de primera montaña y matamos muchísimos detalles en esa primera montaña, la verdad es que ya al principio de la segunda montaña todavía quedan muchísimos yoes en nosotros, sobre todo los yoes causa, que son los más pesados. Por eso el Cristo nace en un pesebre. Pesebre que es una cunita ahí en ese, ahí donde están todos los animales. Ahí nace el Cristo, siendo algo tan grande, tan elevado, el rey del mundo interior nace allí en ese pesebre, porque todavía a esas alturas el iniciado está lleno de toda esa inmundicia que son esos yoes causa, pero ese fuego del fuego viene a acabar con todos esos yoes causa, a pues que logremos ya la liberación y el despertar de la totalidad de nuestra conciencia. Y bueno, que nos convirtamos en eso, en seres cosmocratores, en Cristos cósmicos, en parte de ese Cristo universal, o ese ejército de la voz, o esa gran palabra. Ya ustedes ven hasta dónde nos va a llevar este trabajo si nos animamos a hacerlo, si empezamos a hacerlo. Ahora, a tener en cuenta, puntos ya para terminar la conferencia. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón. Sin trabajo nadie avanza, sin trabajo nadie prende el fuego sagrado del Kundalini ni avanza en las iniciaciones. Esto no es cuestión de teorías, esto no es cuestión de tratar de portarnos bien o de ser bonitos o de aprendernos todas las conferencias o de estar aquí presentes todo el rato viendo las conferencias o de ser parte de un grupo.
o de creernos muy espirituales. No, esto es de trabajo. Esto es de trabajo real, tangible, con la muerte psicológica todos los días, en muerte en marcha, en meditación reflexiva, haciendo nuestro retrospectivo, rescatando todo ese azufre atrapado ahí, dentro de esos defectos psicológicos. Trabajo diario para lograr y avanzar en lo que es la castidad. Sí, que si tenemos una pérdida de energía, no tirarnos en el suelo con la culpa y la depresión y el yo no sirvo para esto. No, es tomar esa caída para estudiarla, porque si se dio una caída sexual, si perdimos la energía, ahí podemos encontrar, si la estudiamos, todos los elementos que todavía nos falta por trabajar para lograr una castidad. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo caer? ¿Cuáles representaciones mentales? ¿Cuáles emociones? ¿Cuáles sensaciones? ¿Cuáles prácticas? ¿Cuáles movimientos? ¿Cuáles posiciones? Lo que sea, uno lo estudia, lo trabaja, lo elimina y gana el poder para seguir avanzando. Y también trabajo en el sacrificio por la humanidad, porque como les decía, nos va a dar los méritos para que ese Kundalini ascienda. Ahora, la castidad fundamental. Para llegar a aprender el fuego sagrado no es una castidad total, pero sí un nivel de castidad. Hay que trabajar el yo fornicario para lograr ese nivel de castidad que nos permita aprender el fuego sagrado. Ahora, ya en la primera y segunda iniciación ya se va concretando esa castidad, porque hay ciertos yoes relacionados con la misma fornicación que para llegar a erradicarlos completamente de nuestra psicología se necesita tener espada, porque son yoes bien grandes, bien pesados. Entonces, a medida que vamos avanzando, nos van soltando ahí esos yoes para que le vayamos dando hasta que lo eliminemos. Ya segunda iniciación de misterios mayores, o sea, ya culminando la segunda iniciación, ya se cierran los esfínteres, se dice que la persona ya tiene una perfecta castidad sexual, ya no cae. Ahora, ¿por qué es necesario luchar y luchar para la castidad? Porque si nosotros ya aprendemos el Kundalini y cometemos el error de derramar el semen, no avanzamos en el camino de la iniciación, porque está uno esforzándose ahí práctica y práctica y práctica para ir avanzando ahí poquito a poquito, vértebra por vértebra, y viene con una sola caída sexual se pueden perder hasta 2 vértebras, dependiendo de la magnitud de la falta. Entonces, si estamos ahí como que ahora, para subir esas 2 vértebras se necesitan, si no estoy mal, más de 12, aproximadamente unas 20 prácticas sexuales para subir esas 2 vértebras. Imagínense que con una sola caída perdamos esas 2 vértebras. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar? Así no podemos avanzar nunca. Vamos a terminar fracasando en el trabajo. Por eso hay que luchar hasta conseguir una perfecta castidad si queremos realmente avanzar en este trabajo. Ahora, ya que tenemos claro lo que es el fuego sagrado, cómo prenderlo, espero, si no, como les dije, me preguntan cualquier duda que tengan, hagamos unas cuantas observaciones. En este trabajo se necesita fidelidad, castidad y amor y seriedad en el trabajo de la muerte. Porque ese fuego sagrado nunca puede ascender si no hay amor entre la pareja, porque el amor es lo que prende ese fuego. El mismo Cristo es amor, el mismo Dios es amor y es ese fuego. Entonces, en parejas que están unidas, pues simplemente por una conveniencia personal, en parejas que están unidas pero están con un constante pelea, con un constante resentimiento, sí, con ese tira y jala, con ese ya nos dejamos y ahorita nos regresamos juntos y no hay un verdadero amor, el fuego sagrado no puede ascender nunca, por eso hay que trabajar en la muerte para uno desarrollar ese amor hacia la pareja, ¿sí? Para que en esa relación haya una buena relación, hayan unos buenos tratos, eso cuando se vaya a la práctica sexual realmente se esté uniendo una pareja en castidad, en fidelidad y en amor, ¿sí? También es importantísimo saber que el fuego sagrado no puede ascender por la médula espinal de hombres y mujeres adúlteras. Esas 2 médulas espinales de ese hombre y esa mujer que están practicando se magnetizan. Y es ese magnetismo que generan esas columnas lo que permite que ese fuego vaya ascendiendo, que esa energía sexual se active de forma positiva y que ascienda, ¿sí? Pero si la persona comete el error del adulterio, de mezclar su energía con otras personas, entonces ya ese magnetismo se deshace y eso no se da. No funciona, no asciende ese fuego sagrado. Se necesita de la fidelidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar
fuertemente en los yoes del adulterio. Mirar el adulterio en el deseo, mirar el adulterio en los pensamientos, mirar el adulterio en la mirada, ¿sí? En cómo uno tiene su pareja, pero se le van los ojos por ahí con cualquiera y anda deseando por ahí a cualquiera, o tiene en su mente a cualquiera, incluso en el astral, anda uno ahí recostándose con cualquiera. Y entonces, ¿dónde está la castidad? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Y dónde está el amor? Hay que trabajar en ese yo adúltero para que pueda aprender este fuego sagrado. También hay que ser muy obedientes al ser. Internamente el ser nos va a ir guiando, la Madre Divina, nuestro Padre, nos van a ir dando directrices de los yoes que debemos trabajar. Entonces nosotros no podemos estar, me levanté, me voy por ahí ya, y que me soñé, ni me acuerdo, sin tomarnos siquiera ese momento para recordar qué fue lo que el ser nos mostró en el astral, qué fue lo que vimos, porque ahí es donde nos están dando las directrices, los yoes que tenemos que trabajar para avanzar. Las cosas que hay que corregir nos las van mostrando en el astral, entonces hay que ponerse serio en este trabajo sobre sí mismo, ¿sí? Y uno tiene que aprender a ser muy obediente a su propio ser, que es ese gurú que nosotros tenemos dentro. Porque si nosotros cometemos el error de traicionar a nuestro propio gurú, a nuestro ser, a nuestro padre, a nuestra madre divina, que son los que nos van a guiar en este ascenso, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder llegar a aprender ese fuego sagrado. Y tampoco puede encender ese fuego sagrado en nuestro interior si no eliminamos, por ejemplo, esos defectos del alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol daña terriblemente la energía sexual. Ya lo vimos en la fase en la conferencia 14. Esos yoes de la droga. No puede subir el fuego sagrado en borrachos y en drogadictos. Entonces, por ahí, todas estas escuelas místicas, espirituales, que hasta hablan de Kundalini, pero todo el tiempo están mezclando todo esto con estas drogas místicas, ¿verdad? Drogándose que con esto, que con el yagé, que con el peyote, que con el hongo, que con la marihuana, que con el LSD, que si con el no sé qué, por ahí no puede subir el fuego sagrado, porque todas estas drogas van y dañan la energía sexual, entonces no se puede. No se va a poder lograr ese trabajo. También hay que trabajar muchísimo en esos yoes homosexuales y lesbianas, porque nos degeneran, sí, son una degeneración, o sea, nos sacan del género. Y nosotros debemos tener un género, digamos que bien definido, para que cuando vayamos a una práctica de sexo haya allí un hombre y haya allí una mujer de verdad que se unen sexualmente. Pero nosotros tenemos muchísimos yoes homosexuales y lesbianas que no los hemos visto. Y tenemos que poner a observarlos en nuestro interior para trabajarlos. Muchísimos detalles que nos han despolarizado. Y tenemos, por ejemplo, las mujeres, muchísimos yoes machorras, muchísimos yoes de auto-homosexualismo o autolesbianismo, que se gustan a sí mismas, que todo el tiempo quieren estar con las amigas, que prefieren a las amigas que a la pareja, los hombres también. Ahora están los hombres muy, muy afeminados, demasiado emocionales, por cualquier cosa se deprimen. Andan atendiendo demasiado a su belleza, que si las cejas, que si me veo bien mirándose al espejo, que si los músculos, que si lo otro, y que los amigos, y que la cosa, y todo, en todo eso, en nuestro diario vivir se nos manifiestan muchísimos detallitos de yoes que son de origen homosexual y lesbiana. ¿Y cómo afectan estos? Que no hay una correcta polaridad, que vamos a la práctica de sexo y la mujer es la parte activa y el hombre es la parte receptiva pasiva en la práctica de sexo. O sea, ahí se puede ver la despolarización que hay en esa pareja, aunque supuestamente son heterosexuales. Entonces, toca trabajar eso. También a tener en cuenta, pues, una persona homosexual practica con un hombre, con hombres, o una mujer practicando la sexualidad con una mujer, jamás puede prender el fuego sagrado. O sea, ¿de cuál kundalini, qué espiritualidad estamos hablando? Si se necesita un polo positivo y un polo negativo para que se dé la energía. El secreto de la energía eléctrica está ahí en el fuego, atrapado ahí en el fuego, porque el fuego está en los electrones y se necesitan esas dos polaridades, hombre-mujer, falo-yoni, para que se pueda dar la prendida del fuego sagrado. O sea, son cosas a tener en cuenta. También aprender a usar sabiamente nuestro verbo, porque recordemos que el verbo es una laringe creadora y ese fuego, esa energía sexual, llega aquí al verbo, ¿sí? Y es lo que nos permite a nosotros llegar a crear.
Entonces, por ejemplo, hay que trabajar que muchísimo esos yoes mentirosos, esos yoes calumniadores, esos yoes blasfemos, esos yoes sacrílegos, esos yoes que desvirtúan, llamémosle así, nuestro propio verbo, hay que trabajarlo muchísimo. Bueno, muchísimo otros yoes, esos yoes de asesinos, esos yoes codiciosos, explotadores. Todos esos yoes hay que trabajarlos si realmente queremos que llegue a prender el fuego sagrado en nuestro interior. Y bueno, señores, esta es la conferencia del fuego sagrado. Espero que les sirva ahí de motivación. Ojalá se animen a hacer lo que hay que hacer lo que toca hacer para que podamos iniciar ese camino, para que podamos llegar a prender el fuego sagrado y arrancar ese maravilloso trabajo que nos va a llevar a la autorrealización íntima de nuestro ser. Les dejo con la invitación a la próxima conferencia de fase B que vamos a estar estudiando el próximo martes, una conferencia también sumamente interesante. A mí en lo particular esa conferencia me gusta muchísimo. Se llama ¿Cuál es el verdadero bautismo? Vamos a ver cuál es el significado real de ese ritual tan popular, común, que es el bautismo. Vamos a ver que más allá de echarle agüita al niño o de meter a una persona en un agua, pues hay un bautismo interno que tenemos que vivir y que ese bautismo externo es apenas una representación de lo real que es lo interior. Así que bueno, no se pierdan esa conferencia.